Buenos días, tardes y noches, dependiendo del lugar y la hora en que nos escuchen. En este video se reconstruyen los hechos, se describen las ideas y las formas de comunicación del movimiento que en estos 2 meses cambiaron al país. En 1968 comenzó a soplar un viento muy extraño en las universidades más prestigiosas del mundo. Muy pronto se extendió a las plazas públicas en todos los continentes y a México llegó en verano para poner en duda las costumbres públicas y certezas políticas. Para empezar, podemos hacernos la pregunta de qué es el movimiento estudiantil de 1968. El movimiento estudiantil tuvo su origen aparente el 22 de julio por un pleito entre estudiantes de escuelas vecinas, las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional y la preparatoria Isaac Ochoa Terena incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México. El escenario, la plaza de Ciudadela. Pandillas de la zona armaban escaramuzas desde hacía tiempo, sin que la policía actuara para detenerlas. En esta ocasión, la autoridad llamó a los granaderos que no se limitaron a detener el enfrentamiento, sino que agredieron a los estudiantes con saña, invadiendo incluso los edificios escolares. Para protestar por la violencia policíaca, los estudiantes del IPN hicieron una manifestación el 26 de julio, misma fecha en que otros estudiantes, mayormente de la UNAM y organizaciones de izquierda, realizaban una marcha en apoyo a la Revolución cubana. La primera tenía que terminar en el casco de Santo Tomás, pero el calor de la protesta se desvió hacia el Zócalo. En la calle Palma le esperaban los granaderos que de nuevo la reprimieron violentamente. El 30 de julio, representantes del Politécnico se reunieron en un comité coordinador. De ahí nació el Consejo Nacional de Huelga, conformado con delegados electos de cada una de las asambleas de las escuelas en huelga. Esto le dio una representatividad indiscutible y al mismo tiempo hizo que las asambleas de las plataformas para la organización y el debate, el CNH, llegó a reunir a representantes de 77 escuelas, incluyendo universidades de otros estados. El 4 de agosto, en su primer pronunciamiento público, formuló los 6 puntos de pliego petitorio y convocó una manifestación para el 5 de agosto de Zacatenco al casco de Santo Tomás. Además de los 6 puntos del pliego petitorio, se planeaba una condición, el diálogo público, el movimiento que ponía en duda la honradez que supuestamente tenía el gobierno en esas épocas. El punto más alto del movimiento está marcado por las dos manifestaciones, la del 27 de agosto y la del 13 de septiembre. La primera, la más grande, la festiva y ruidosa. La V de victoria señalada con los dedos de la mano se había convertido en símbolo y los 6 puntos eran citados en los lugares más insospechados. El Zócalo se llenó. Dejaron una guardia permanente en esa plaza, esperar ahí el informe presidencial y obligar al diálogo público. La brutal combinación de delitos que podían ser considerados en contra de la humanidad, perpetrados desde el gobierno de México en contra de los estudiantes a lo largo de estos años, caracterizado por las detenciones masivas arbitrarias e ilegales que se realizaron durante este periodo, y por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos. El 2 de octubre de 1968, la Ciudad de México se suscitó una terrible matanza ocurrida en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, provocando la muerte de más de 300 personas. La masacre fue cometida por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia, en contra de una manifestación pacífica. La presencia de este batallón en el lugar de los hechos fue negada inicialmente por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien gobernó de 1964 a 1970, aludiendo que su función era custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos. Hoy se conoce la verdad gracias a diversas investigaciones, medios y testimonios. Aquel día el ejército y el batallón Olimpia, identificados por portar un guante blanco, pusieron en marcha la operación Galeana, con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga, órgano de dirección colegiado creado el 2 de agosto de 1968 por miembros de las escuelas en huelga. Aquel día, miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, a donde arribó también el ejército con el pretexto de vigilar la seguridad ante el temor de cualquier disputa o riña. Los miembros del batallón Olimpia, para no ser detectados, vistieron de civiles y portaron un guante blanco o pañuelo blanco en la mano izquierda para identificarse. Su objetivo fue infiltrarse en aquella manifestación y llegar al edificio Chihuahua, lugar donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Ese día los estudiantes expusieron 6 demandas.
las cuales eran consecuencia de eventos violatorios de los derechos humanos por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas desde el inicio de la protesta estudiantil, particularmente en respuesta a la ocupación militar y policial de planteles escolares bajo la justificación de que se encontraban en riña entre alumnos de la Vocacional 5 y la preparatoria particular Isaac Ocho Terena. El 23 de julio de 1968, las demandas que se consensuaron y se expusieron ese 2 de octubre fue libertad de todos los presos políticos, derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, desaparición del Cuerpo de Granaderos, destitución de los jefes policíacos Luis Cueto, Raúl Mendola y A. Frías, indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto y deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Minutos antes de las 6 de la tarde de ese día, el mitin estaba casi por finalizar, desde cuando un helicóptero empezó a sobrevolar la plaza y desde él se dispararon bengalas, siendo esta la señal para que los francotiradores del batallón Olimpia comenzaran a abrir fuego sobre la gente reunida. Estudiantes, madres, hijos, profesores y obreros, en medio del caos, toda la población civil ahí reunida corrió por la Plaza de las Tres Culturas y las inmediaciones del edificio Chihuahua tratando de protegerse. Manifestantes que lograron escapar del tiroteo se refugiaron en los departamentos de los edificios cercanos, pero esto no los salvó del ejército. Sin orden judicial, los soldados interrumpieron en cada uno de los departamentos para capturar a los jóvenes que se habían ocultado en ellos. El número oficial de muertos por la masacre ascendió a 30. En los hospitales se reportaron 53 heridos graves. Se calculó que el número de detenidos en el campo militar número 1 llegó a 2000. Sin embargo, con el paso de los años, diversos testimonios, accesos a archivos y expedientes sobre aquel movimiento, las cifras demostraron ser otras. El reporte de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado, difundido en 2006, mencionó que no es posible dar una cifra exacta, aunque su informe consignó alrededor de 350 muertos. Por su parte, el 27 de noviembre de 2001, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió al entonces presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Vicente Fox Quesada, la recomendación a efecto de que su gobierno asumiera el compromiso ético y político de orientar el desempeño institucional en el que marcó el respeto de los derechos humanos, el cual reconoce y garantiza el orden jurídico mexicano y evitará por todos los medios legales que sucesos como los ocurridos desde fines de la década de 1960 hasta principios de 1980 se puedan repetir. Bueno, esto es todo por este video, ojalá les haya gustado y denle like. Adiós.